Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Miércoles 1 de octubre se cumple un año de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de que se convirtiera en la primera mandataria en la historia de México. Entre sus acciones destaca la elección judicial que se realizó este año y también los programas del bienestar. Presenta la jefa de gobierno Clara Brugada iniciativa para modificar protocolos de regulación de vehículos que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos en la capital del país. Y esto sí, tras el accidente del pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia. Revela la Fiscalía Capitalina que, de acuerdo con el peritaje, el accidente en el Puente de la Concordia se originó cuando el conductor de la pipa perdió el control de la unidad y chocó contra el muro de contención. Detalla que no había bache ni daños en la superficie de rodamiento. El peritaje final se presentará la próxima semana. Se forma un socavón en el distribuidor vial del Puente de la Concordia, muy cerca de la zona donde ocurrió el accidente del pasado 10 de septiembre. Las autoridades resguardan el punto y comenzaron con una evaluación para reparar los daños. Inicia este miércoles el cierre parcial de actividades no esenciales en el gobierno de Estados Unidos. Esto tras fracasar las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Senado para aprobar el presupuesto. Advierten activistas y abogados estadounidenses que las detenciones por parte de agentes de migración en tribunales amenaza el debido proceso, desalienta a las personas a asistir a sus audiencias y socava, dicen, la integridad del sistema de migración. Será este jueves cuando la FIFA presente el nuevo balón oficial del Mundial de Fútbol 2026. Por lo pronto ya se realizó una proyección de un video en la esfera de Las Vegas con imágenes de los últimos balones que se han utilizado para la Copa Mundial. Se conmemora el 5º aniversario de Vestuario a Escena MX, asociación que nació como iniciativa de un grupo de diseñadoras que buscaban otras plataformas para su trabajo. Muy buenos días, así les damos la bienvenida en este miércoles 1 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos, Guadalupe. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por acompañarnos. Siempre manténganse bien informados a través de nuestra pantalla con lo más relevante, ya lo saben. Si nos escuchan en radio, buenos días. Aquí estamos acompañándolos a donde ustedes vayan. 95.7 FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Iniciamos con octubre, que es el mes rosa, donde hay iniciativas importantes como la lucha contra el cáncer de mama. Así es, que se conmemora el 19 de este mismo mes, de este octubre. Pero les recordamos que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Ahí las tiene usted en la pantalla. Particularmente les invitamos a que sigan la transmisión en vivo a través de YouTube y a través de Facebook. El código QR que aparece es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información. Y claro que sus comentarios y también sus opiniones los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Vamos a arrancar precisamente con la información del primer aniversario de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Justamente hace un año, por primera vez, en más de 200 años de historia independiente de nuestro país, una mujer asumía el cargo de presidenta de la República. Esto para continuar con la cuarta transformación. A 365 días de ese acontecimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha más acciones y propuestas para mejorar la calidad de vida de mexicanas y mexicanos. Es un trabajo que ha sido reconocido por la propia población, que la pone en las encuestas con un índice muy alto de aprobación, incluso nunca antes visto. Judith Hernández nos informa. Este miércoles se cumple un año de gestión de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su labor al frente del gobierno de México se ha traducido en cambios constitucionales que revierten las reformas del neoliberalismo. La reversión de una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto, el rescate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, el reconocimiento de las mujeres en la Constitución, con derechos plenos. La mandataria también destacó la elección judicial que se realizó este año, la reducción del 32% en los homicidios dolosos y más y mejor educación. La reforma integral de la educación media superior, con el Bachillerato Nacional,
y la construcción de nuevas preparatorias en el país. Y por supuesto, los nuevos programas del bienestar. El impulso al IMSS Bienestar, las rutas de la salud, que hoy tienen abasto de medicamentos, por más que quieran decir que no, ahí están las farmacias. Los 3 nuevos programas de bienestar, mujeres de 60 a 64, todos los estudiantes de secundaria tienen beca, todos, si van a escuela pública, y el programa Salud Casa por Casa. Claudia Sheinbaum concluye su primer año de gestión con el respaldo ciudadano más alto de la historia, 73% de acuerdo con El Financiero, 5% más que el expresidente López Obrador en 2019. De acuerdo con Mitofsky, su aprobación es de 71.6%. La encuesta de El Financiero también le da un 66% de opiniones favorables en liderazgo y 64% en honestidad. Además, registra que en los rubros que se percibe mayor mejora es en educación y en combate a la pobreza, con 48% de opiniones positivas en cada tema, en tanto que la encuesta de Mitofsky destaca que la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad, con 55%, seguida de salud con 16.2% y economía con 11.7%. Por su parte, la encuesta de Reporte Índigo le da a la presidenta una aceptación que llegó al 86.80%. Judith Hernández. Seguiremos con el tema más adelante, viendo la evaluación de la presidenta por parte de las y los ciudadanos. ¿Cómo le ven las encuestas? Un año ya de que iniciara su gestión. Y nos vamos a asuntos de la capital. La Ciudad de México ya tomó cartas en el asunto para regular la circulación del transporte de combustible y materiales peligrosos. ¿De qué se trata? De prevenir accidentes como lo que vimos en el Puente de la Concordia. Gabriela Jiménez nos cuenta más. A 20 días de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó 13 líneas de acción para regular el tránsito de vehículos que transportan hidrocarburos y materiales peligrosos en la Ciudad de México. Significa fortalecer la regulación de la transportación de materiales y sustancias que nos ayuden a prevenir esta situación tan dolorosa que estamos todavía viviendo. La propuesta incluye modificaciones importantes al reglamento de tránsito, como la reducción de velocidad de los tractocamiones a 30 kilómetros por hora. Se prohibirá la circulación de vehículos de más de 40,000 litros de materiales tóxicos dentro de la ciudad. Tampoco podrán ingresar a vías de alta velocidad y los vehículos de entre 10,000 y 20,000 litros deberán transitar en horarios específicos. Los transportes que tengan una capacidad menor a 10,000 litros van a poder circular en todas las vías de 10 a 18 horas, las que tengan de 10,000 a 20,000 solamente en vías primarias de 10 a 18 horas, mayores a 20,000 y hasta 40,000 en vías primarias solamente de las 22 a las 5 de la mañana. También se obligará a este tipo de transportes independientemente de la vía a circular en la extrema derecha y solamente cambiar de carril en caso de que se necesite rebasar. Se instalarán radares móviles exclusivos para la detección de estos vehículos en las 5 salidas carreteras de la Ciudad de México. Finalmente, se duplicarán las multas a quienes infrinjan cualquiera de estas medidas. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Precisamente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México presentó los avances de las investigaciones del accidente de esta pipa de gas que explotó ahí en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Bueno, pues los peritajes revelan que el conductor de la pipa perdió el control de la unidad. El percance se originó cuando el conductor de la pipa, al tomar la curva de incorporación hacia la autopista México-Puebla, perdió el control de su vehículo e impactó contra el muro divisor del arroyo vehicular.
De acuerdo a los registros de telemetría GPS proporcionados por la empresa propietaria, se acreditó que el tractocamión ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, lo que coincide con los cálculos realizados por peritos en mecánica y tránsito terrestre. Fue entonces cuando ocurrió la fuga y posterior inició la ignición del gas. La fiscal informó que de acuerdo con las inspecciones que se realizaron con fijación fotográfica y videográfica, no existían baches ni daños en la superficie de rodamiento en la zona de la volcadura. El accidente no fue provocado por un bache. Se acreditó que la carpeta asfáltica estaba en condiciones adecuadas, sin daños que pudieran generar un percance de esta magnitud. Es falso también que se haya pavimentado esta vía posterior al accidente. Se descartaron también fallas mecánicas en frenos, ejes y otros componentes como llantas del vehículo que pudieran haber ocasionado el accidente. El peritaje final va a ser presentado la próxima semana. Relacionado con el tema, en las horas recientes, justo ahí en el distribuidor vial del Puente de la Concordia, se formó un socavón. Mire, estas son las imágenes muy cerca de la zona donde explotó la pipa de gas, donde está incluso el memorial de las personas que estuvieron en este accidente el pasado 10 de septiembre allá en Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Capitalina y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil resguardaron el punto, informaron mediante un comunicado que esta parte exclusivamente tenía pues vigilancia de personal especializado. Se está haciendo la evaluación del caso hasta el momento. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, afectadas, automovilistas que circularon incluso por la zona al momento en el que todavía no se resguardaba este socavón. Todo en calma, todo normal, está cerrada esta vía a esta hora todavía, se siguen haciendo los peritajes, viendo qué fue lo que ocasionó este socavón y esta falla que incluso continúa ya en la parte de las áreas verdes allá en el Puente de la Concordia. Seguimos en el Valle de México, pero ahora en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y es que luego de más de 48 horas de trabajo ya bajaron los niveles de agua en el 87% de las calles. Únicamente 14 permanecen con alguna afectación. Se aplica, como sabemos, el plan de N3E y se realiza el censo de personas afectadas y también la limpieza de calles y casas. Se informó que esta misma semana va a comenzar el apoyo a quienes tuvieron daños en su patrimonio. Con la reducción de los encharcamientos, pues ya inició la fase de limpieza y ahora sí desinfección de vialidades, viviendas y también de cisternas. 65 elementos de la Comisión del Agua del Estado de México, así como integrantes del Grupo Tlaloc y brigadas de agua limpia, se avanza ya en este lavado y desinfección en la colonia Evolución, en la Vicente Villada, Metropolitana, segunda sección. En las colonias que aún presentan encharcamientos, bueno, pues trabajan 5 equipos de presión succión Vactor, 6 camiones cisterna, un mini cargador, un equipo especializado de 8 pulgadas y el de gran capacidad Goliat. Además, opera el cárcamo Vicente Villada y continúan los trabajos de desasolve de las redes de drenaje para retirar obstrucciones. Y justamente para revisar los avances y atender las demandas de la población afectada por las lluvias intensas de este fin de semana en esta parte de la zona oriente del Valle de México, Vicente Villada, Nezahualcóyotl, pues ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum encabezando una reunión de evaluación, informó cuáles serán los apoyos que se van a entregar a las familias afectadas. Se están levantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana se va a dar. Y después, de acuerdo con la evaluación de riesgos, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto, nadie se va a quedar desamparado. En esta reunión de evaluación, allá en Nesa, en Vicente Villada, en el Estado de México, estuvo la gobernadora Delfina Gómez, la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada, los presidentes municipales de Nesa y Los Reyes y también la alcaldesa de Iztapalapa. Juntos hicieron esta primera evaluación integral de lo que va a ser el siguiente paso, las obras que se tendrán que hacer en la zona para evitar que esto se repita. A partir de este mismo año se estará trabajando, quieren que ya el próximo año no se vean estas escenas. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara, agregó que los gobiernos estatales y municipales están apoyando con alimentos a las personas afectadas. IMSS Bienestar está presente con una campaña de vacunación para evitar brotes infecciosos.
Vámonos con otros asuntos, con lo que está ocurriendo en la máxima casa de estudios, y es que la Universidad Nacional hará todo lo que esté a su alcance para garantizar la seguridad del estudiantado a fin de que regresen a las actividades presenciales. Esto es lo que afirmó el rector Leonardo Lomelí durante la reunión que sostuvo este martes con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. Bueno, pues al delinear las acciones para el regreso a actividades presenciales en todas las escuelas y facultades, refirió que este retorno se dará de manera ordenada, atendiendo todos los protocolos de seguridad y con la participación del cuerpo directivo de las facultades y de las escuelas. Además, las autoridades se mantendrán atentas a las recomendaciones que la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realice para garantizar la integridad de la comunidad y brindar así también atención psicológica a quienes lo requieran. El rector de la UNAM expuso que ante los casos de amenaza, las facultades, escuelas, institutos y centros deben informar y denunciar ante la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la cual contacta a las autoridades de seguridad pública federales y locales para que de forma conjunta hagan las revisiones necesarias. Además, se informa a la oficina del abogado general responsable de levantar las denuncias correspondientes. También las autoridades universitarias señalaron que próximamente incluirán y escucharán a la comunidad. Van a reforzar las medidas de seguridad. Van a fortalecer los programas de atención psicológica y emocional y se realizarán las medidas adicionales para retornar a la normalidad, como cursos, talleres, conferencias, actividades culturales y deportivas y todas aquellas que contribuyan a fortalecer el tejido comunitario. A las 6:23 en la hora del centro, ¿cómo viene el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Adelante con la información, el reporte es de Ismael Marcelo. Feliz inicio de mes, Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11. En cuanto al pronóstico del tiempo, con la llegada de octubre surge una nueva amenaza de ciclón tropical en la cuenca del Océano Pacífico. Se trata de una zona de baja presión que hasta el momento tiene 80% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en los próximos días. Se localiza a 505 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Es importante darle seguimiento a este sistema, ya que podría convertirse en depresión o tormenta tropical durante el fin de semana y moverse muy cerca de las costas del occidente mexicano. Este miércoles interaccionará con la onda tropical 35 y mantendrá las precipitaciones justo en el occidente y sur del territorio nacional. Este 1 de octubre esperamos lluvias muy fuertes e intensas con descargas eléctricas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. En la Ciudad de México las lluvias disminuirán de intensidad por lo menos hasta el próximo viernes. El ambiente continuará fresco durante las mañanas y cálido a caluroso por las tardes, con una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. El sábado regresarán las lluvias fuertes a la capital del país. Fuera de nuestro territorio, la costa este de los Estados Unidos continúa bajo los efectos de los huracanes Imelda y Humberto, con vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros de alto desde la península de Florida hasta el estado de Massachusetts. El pronóstico indica que Humberto se fusionará con un sistema frontal durante este día y se moverá rápidamente hacia el Atlántico Norte. Este mismo destino también se anticipa al huracán Imelda, pero en los próximos días. Hasta aquí el estado del tiempo. Por favor, cuídense mucho, especialmente en el occidente y sur de la República Mexicana, ya que las lluvias continuarán durante esta jornada. Mi nombre es Ismael Marcelo y que tengan un excelente día. Ya sabe que le tenemos algunos avisos oportunos, particularmente si está por salir de casa. Considere que un tráiler
permanece atorado, esto en un carril confinado del Metrobús en la calle de Ayuntamiento y Valderas, esto en la zona centro de la Ciudad de México. También en el circuito interior hay movilización de algunas unidades de rescate por un percance vehicular, esto a la altura de la calle Manuel Carpio en dirección al poniente de la capital. Tómelo en cuenta, pero mire, mientras tanto en Marina Nacional hay un buen avance, esto desde Felipe Carrillo Puerto hacia Mariano Escobedo, y también hay el circuito interior desde Eje 2 Norte hacia Paseo de la Reforma. Tenga en cuenta que en Calzada de Tlalpan, desde Eje 6 Sur hacia Viaducto Río de la Piedad, aunque hay avance constante, se están haciendo obras para el tránsito de las bicicletas, la ruta ciclista que va a recorrer parte importante de esta vía de sur a centro, la Calzada de Tlalpan. Ya se están ampliando las obras para la ruta ciclista, entonces tome precauciones, sobre todo en las salidas de los principales ejes 5, 4, 6 y 7. Avance constante en Avenida Insurgentes a esta hora de la mañana, 6:27. El paradero Indios Verdes hacia La Raza no representa ningún problema. Para mejorar la vialidad, se ha implementado modo reversible en circuito interior de La Raza. Esto ya es habitual. Acuérdese de La Raza a Leibniz de 6:30 y hasta las 9 de la mañana. Miércoles 1 de octubre, estamos iniciando mes. Hay que descansar los siguientes vehículos, 3 y 4, hologramas 1 y 2, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y también les recordamos que de acuerdo con reportes de las autoridades se prevé una manifestación a las 7 de la mañana, esto en la calle de Palma, en la Colonia Centro. Si tiene que transitar por la zona, manténgase atento y por supuesto pues con mucha paciencia debido pues a la previsión de manifestantes en esta zona. Vamos a analizar más adelante cómo va la evaluación de las y los ciudadanos a la gestión, un año ya del inicio del arranque de esta administración. La presidenta Claudia Sheinbaum asume el poder el 1 de octubre, la primera mujer en 200 años de vida independiente. Y miren, un primer dato interesante. A un año de gestión, incluso rebasa los niveles de popularidad que se registraron por parte de encuestadores de los 5 presidentes anteriores. Va a estar interesante el asunto con la encuestadora Encol, hablaremos del tema. Así es, por lo pronto nos vamos a una pausa. Al regresar a actividad legislativa se prohíben las bebidas energizantes para menores de 18 años. Volveremos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias, vamos con la actividad legislativa. Miren, la Cámara de Diputados se aprobó una reforma para prohibir la venta de bebidas energizantes, esto a personas que tengan menos de 18 años. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues prevenir daños a la salud de las y los jóvenes, también de niñas y niños. Con ello, los establecimientos mercantiles tendrán que solicitar identificación oficial para vender este tipo de bebidas. Esta decisión generará a mediano plazo reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el uso y consumo de estas bebidas y contribuirá a una sociedad más sana. El mensaje hacia las familias mexicanas es claro y contundente. El Estado asume su deber de proteger a las y los jóvenes frente a un producto que bajo apariencia atractiva pone en riesgo el salud, su futuro y afecta su crecimiento. Legisladoras y legisladores argumentaron sobre los efectos en la salud de las personas menores de edad derivado del consumo de estas bebidas, poniendo énfasis en su mezcla, particularmente con alcohol. Los efectos en menores de edad, que es lo que nos ocupa en esta reforma, es la afectación del sueño, la concentración y el desarrollo neurológico. Los adolescentes son especialmente vulnerables a este consumo y sufren riesgos de deshidratación y alteraciones físicas. Su efecto diurético de la cafeína está estrechamente relacionado con posibles náuseas y alteraciones digestivas, entre otros síntomas. Lo peligroso de esto es que el 43% de las personas que consumen bebidas energéticas lo hacen mezclándolas con alcohol, provocando un choque en el sistema nervioso. Por eso el siguiente paso es prohibir esta mezcla, como ya se hace en países como Rusia. Las modificaciones establecen una sanción de más de 226,000 pesos para los establecimientos que continúen vendiendo estas bebidas a menores de edad. La iniciativa pasa ahora al Senado para continuar su proceso legislativo.
Miren, también en el Congreso la reforma a la ley de amparo, que ha generado un amplio debate, se ha analizado en audiencias públicas en estos días, pero esto ocurrió en el Senado. Conclusiones importantes, coincidencias, pero también temas en disputa. Hablemos primero de las coincidencias. La propuesta coinciden en que limitará el abuso de este instrumento legal por parte de quienes, como los grandes empresarios, han buscado evadir el pago de impuestos. Otra coincidencia, la iniciativa, dicen, frenará los excesos del amparo promovidos por presuntas redes criminales. Hemos también visto cómo el crimen organizado, la delincuencia de cuello blanco, ha abusado de la figura de la suspensión provisional para desbloquear cuentas, por ejemplo, o para proteger empresas fantasma, para proteger transacciones en donde se supone o hay presunción de lavado de dinero. Donde no hay coincidencias, hablaron distintas voces, entre ellas el ex magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, a quien recordamos por frenar la ley eléctrica mediante amparos individuales que otorgó con efectos generales a empresas eléctricas, precisamente contra la aplicación de esta misma ley. La preocupación expresada por Gómez Fierro frente a la iniciativa de reforma en materia de amparo es que deja sin protección a ciudadanos investigados. Cito un ejemplo, como intereses políticos. Al momento de congelarle sus cuentas bancarias, justificando sobre la base del 129 una posible comisión de un delito o operaciones que pudieran resultar fraudulentas, pues precisamente generaría esta presión y la imposibilidad de acudir a un tribunal a que se dirima esta controversia. Y mire, también continúan en el Senado las comparecencias de secretarios de Estado, esto como parte del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues este martes tocó el turno a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ahí destacó avances en materia de bienestar social, en seguridad y otros factores que han generado gobernabilidad y paz social. La generación de empleos, el mejoramiento de los salarios, los programas dirigidos a la población más necesitada, las grandes obras de infraestructura, las acciones de seguridad y de atención a las causas de la violencia, así como el trabajo coordinado de los 3 niveles de gobierno, es lo que hace posible que en nuestro país haya paz y gobernabilidad. Destacó resultados como la reducción del 45% en la comisión de delitos de alto impacto. La Estrategia Nacional de Seguridad ha funcionado y seguirá generando resultados en el corto, mediano y largo plazos. Y como en las comparecencias hubo cuestionamientos, nuevamente el foco fue el tema del contrabando de combustible, del que la oposición pues responsabiliza a Morena y a personajes del propio gobierno. Señalamientos a los que la secretaria de Gobernación dio una respuesta. Castigar a los responsables, tope donde tope, acabar con el robo del siglo, acabar con el huachicol fiscal de Morena. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate. Al revelar sobre este tema, la secretaria reveló que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda continúan las indagatorias para identificar empresas particulares involucradas en donde otros partidos políticos podrían estar implicados. No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. Tiene que haber consecuencias, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Quienes conocen bien el contrabando de combustible es Acción Nacional, porque ellos lo han hecho desde antes de la reforma energética y lo han hecho después. Contra el huachicol, y muchos panistas irán a la cárcel. También en el Senado, en el Pleno, se realizó ya la declaratoria de constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna en materia de extorsión, luego de recibir 22 votos a favor de los congresos locales. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el inciso A
de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. ¿Quiénes dieron el sí a esta reforma? Las legislaturas de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Reforma constitucional ya aprobada por estos congresos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya la podrá publicar. Se faculta ya al Congreso de la Unión expedir las leyes así para combatir el delito de extorsión. Las personas que lo cometan tendrán penas a nivel nacional. Tiempo de los deportes, Gabriel Sáenz, ya listo como siempre. Buenos días, bienvenido. Gabo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Lupita, buenos días, Angie, buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva porque volvió la Champions League con una segunda jornada que sacudió a Europa con goleadas impactantes. El Real Madrid viajó hasta Kazajistán y desplegó su poderío, un contundente 5-0 sobre el Kayat, con un hat-trick de Mbappé que alcanzó los 60 goles en la Champions. El Atlético de Madrid no se quedó atrás y también logró un 5-1 ante el Frankfurt en el Metropolitano, donde Griezmann anotó y alcanzó los 200 goles con el Athletic. Otro que también expresó autoridad fue el Bayern Múnich, goleó 5-1 al Pafos con una actuación brillante de Harry Kane. También ganó con solvencia el Inter 3-0 al Slavia Praga, mientras que el Marseille sumó sus primeros puntos y lo hizo sorprendiendo con goleada de 4-0 al Ajax. Hoy el Copenhague de Rodrigo Huesca se enfrentará al Karabakh. Borussia Dortmund recibirá al Athletic de Bilbao y Barcelona recibirá al actual campeón, el Paris Saint-Germain. El América Femenil quedaron invictas y avanzaron a las semifinales de la CONCACAF W Champions Cup al derrotar anoche en el Estadio de la Ciudad de los Deportes 2-0 al Orlando Pride de Jacqueline Ovalle. Kiana Palacios abrió el marcador apenas al minuto 7 y Hanna Gutiérrez lo selló a 75 para asegurar el liderato del grupo con 10 unidades. El equipo dirigido por Ángel Villacampa dominó de principio a fin, controló el ritmo y no dio oportunidad al rival, quien ingresó a Ovalle al minuto 61 para intentar revertir sin ningún éxito. Ahora el América espera rival para el Final Four de la Copa de Campeones de la CONCACAF. La fiebre mundialista sigue encendida. Primero fueron las mascotas, ahora es turno del protagonista en cada cancha, el balón oficial del Mundial 2026. La FIFA anunció con una presentación inédita desde la deslumbrante Esfera de Las Vegas, que será mañana 2 de octubre, el día en el que al fin conoceremos su diseño. Así continúa la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo que albergarán México, Estados Unidos y Canadá. El ciclista Isaac del Toro sigue escribiendo historia y escaló al 4º lugar del ranking mundial de la UCI después de su debut en el Campeonato Mundial Élite este fin de semana. Isaac del Toro en el top 5 quedó tras firmar una actuación destacada en este mundial, donde logró el 5º lugar en contrarreloj individual y 7º en la ruta. Con apenas 21 años, Del Toro ya se codea con la élite mundial, mostrando que su desarrollo va en ascenso. La paratleta mexicana Gloria Zarza revalidó su medalla de oro en impulso de bala F54 en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, luego de registrar una marca de 7.97 metros. Gloria obtuvo su mejor registro de la temporada, consolidándose como una de las máximas figuras dentro de esta disciplina. Y vamos al rey de los deportes. La Liga Mayor de Béisbol iniciaron las series de comodines. En la Conferencia Americana, los Tigres de Detroit ganaron el primer juego 2-1 a los Guardianes de Cleveland. En la Gran Manzana, las Medias Rojas de Boston vencen 3-1 a los Yankees de Nueva York, mientras que en la Conferencia Nacional, los Cachorros de Chicago pegan primero y ganan 3-1 a los Padres de San Diego, y los Dodgers de Los Ángeles apalean 10-5 a los Rojos de Cincinnati. Los juegos continúan hoy y mañana, y el sábado, donde tendremos los juegos divisionales. La información deportiva que tenemos, Angie, Lupita, muy buen día. Oye, le fue bien al Real Madrid. De los 5 goles que mete, 3 son de Mbappé. O sea, Así es. Una estrella a todo lo que va.
sin dudarlo alguno. O sea, 3 golazos, 5 goles en total. La verdad es que fue una jornada bastante goleada, porque fueron 3 juegos con 5 goles, otro más con 4, otro más con 3. Fueron muchos goles. La afición europea, la afición de todo el mundo de la UEFA está feliz por ver tanto gol. Claro, y además el fin de semana pues no les fue tan bien al Real Madrid. Ya tienen pila, tienen energía y a seguir ganando. Eso es lo que se espera, ¿no? Sí, sobre todo se espera de ellos que lleguen a la final de la Champions. Sin duda alguna, una final entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain otra vez sería una cosa, wow, genial. De agasajo. Oye, Gabo, ¿qué se espera del balón que se presente ya para el Mundial 2026? ¿Diseño? ¿Mejores terminados? ¿Qué se espera de ese balón? Se espera un mejor diseño, un diseño alusivo precisamente a esta Copa del Mundo, como lo han sido recientemente en las últimas copas, que el balón es totalmente diseñado en específico para esa Copa del Mundo. Se espera que tenga un poco de tecnología más para que los golpes al balón puedan ser más precisos, en el sentido de que puedan tener mayor efecto al mandarlos a gol. Y pues vamos a ver qué nos presenta la FIFA. En este caso, bueno, esperemos que el balón no tenga tantas complicaciones como lo ha sido en los últimos años. El Jabulani, por ejemplo, que los jugadores se quejaban, ¿no?, de que al momento de pegarle tomaba dirección distinta. Claro, sobre todo por lo que argumentaban, que no estaba bien inflado, que estaba de más, de menos. Entonces sí es muy importante, el balón también juega, como dicen. Es correcto, también juega el balón, porque es muy importante ver cómo le vas a pegar y la trayectoria que puede mandar, ¿no? Claro, pues mañana nos contarás, ojalá y nos toque en este horario para compartirlo con el público. Ojalá que sí, y si no, pues aquí lo comentamos. Gracias, Gabo. Gracias, buenos días. Hasta mañana, seguimos. Vámonos con otros temas, y es que mire, la presidenta Claudia Sheinbaum habló nuevamente de los adeudos que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego con el SAT. Reiteró que este empresario debe pagar los miles de millones de pesos que deben impuestos. Esto en lugar de estar emprendiendo campañas en el extranjero contra el propio gobierno mexicano. Judith Hernández nos informa. Él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo. En lugar de pagar los 74,000 millones de pesos que le debe al SAT, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha decidido emprender una campaña contra la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En días recientes ofreció una entrevista a Fox News para criticar las acciones de gobierno, al mismo medio estadounidense en el que la panista Lili Telles pidió la intervención militar de Estados Unidos en nuestro territorio. México siempre ha tenido esta reputación de corrupción, pero lo que está pasando ahora va mucho más allá de todo lo que había sucedido antes. La presidenta reiteró que el empresario puede acudir en cualquier momento al SAT, cumplir con sus obligaciones fiscales y obtener beneficios fiscales, como descuentos en multas. Eso sí, señaló, las condonaciones fiscales se quedaron en los sexenios del PAN y PRI. Pues él, la verdad, quiere jugar al papel de la víctima, cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, ¿cómo ir a Estados Unidos si tiene una televisora aquí que habla todos los días en contra del gobierno? O sea, ¿cómo ahora ir a Estados Unidos? A decir mentiras, además. Mentiras. El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, ¿cierto? Tiene que cumplir pues con las normas, con la ley. Recordó que aparte de la deuda que tiene con el SAT, el empresario también pagó una fianza de $25 millones en Estados Unidos para evitar ser detenido en ese país por una deuda relacionada con la venta de uno de sus negocios a la compañía estadounidense AT&T. Y es que la compañía telefónica acusa a Salinas Pliego de venderle Iusacell, pero con pagos de impuestos pendientes. Debe aquí, debe allá. Ayer recibí una carta de lo puedo decir, es público, de las personas a las que le debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos. Sheinbaum Pardo reveló que ayer recibió una carta de uno de los dueños de fondos en Estados Unidos, a quien Salinas Pliego les debe $500 millones. Y sí nos vamos a reunir con ellos. Yo creo que la próxima semana estamos viendo pues la fecha con ellos, pero es una solicitud de una reunión. Entonces pues sí nos vamos a reunir. Con información de Judith Hernández y Arturo Arellano, 11 Noticias.
Son múltiples los adeudos del empresario Ricardo Salinas Pliego, 74,000 millones de pesos al SAT. Una deuda que originalmente tenía un monto de 58,000 millones, ha habido recargos, multas, y si le sumamos la inflación, ahí los resultados, 78,000 millones. Se agrega también un adeudo que sostiene con los tenedores de bonos de TV Azteca, esto es en Estados Unidos, el monto 580 millones de dólares. La cifra inicial eran 400 millones, ha crecido también esta deuda por su negativa a cubrirla. La semana pasada el propietario de TV Azteca y Electra fue obligado por una juez en Estados Unidos a pagar entonces una fianza de 25 millones de dólares después de que AT&T lo demandara por venderle Grupo Iusacell, también con adeudos fiscales. Y es que en 2015 AT&T compró Iusacell, la empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego, por 2.500 millones de dólares. Esta empresa acumulaba entonces una deuda en impuestos, el monto hasta ahora se desconoce, pero lo que sí persiste es la deuda, en ese caso son 20 millones de dólares. Le sumamos otra más a estas deudas que presuntamente mantiene el empresario por un monto, 29.7 millones de dólares que le prestó el hermano del entonces presidente de la República, Raúl Salinas de Gortari, era el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ese monto fue para adquirir la empresa Imevisión, ahora TV Azteca, y según el empresario, esta deuda ya fue liquidada, pero existen otras versiones que afirman lo contrario. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema con una actualización de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, pues la actualización de personas fallecidas y lesionadas luego del accidente de la pipa en el Puente de la Concordia el pasado 10 de septiembre. Hasta el momento, 13 personas continúan hospitalizadas, 40 han sido ya dadas de alta y se han confirmado lamentablemente 31 personas fallecidas. La dependencia continúa brindando apoyo y atención a las familias afectadas. Con Miguel de la Cruz siempre es un gusto iniciar este segmento de la cultura, pues a esta hora de la mañana con un cafecito. Hay que relajarnos un poco a la información que a veces es muy densa. Este es el oasis matutino, Miguel. Tú dijiste cafecito, no lo he visto. Bueno, unos ya no lo tomamos, pero ahorita nos traen unas galletitas y un extra. ¿Cómo le dicen? Refil, ¿no? Ah, que lo llenan sí, cada sí, quieres. Otro poquito. Pues aquí ni refil ni no refil. Ay, Miguel, no nos pongas en evidencia. Mejor hablemos de las diseñadoras mexicanas, ¿no? En lo que llega el café. En lo que llega el café. Bueno, la Asociación Vestuario Escena MX nació hace 5 años como una iniciativa, un grupo de diseñadoras que buscaban otras plataformas para su trabajo. Es una profesión muy linda, pero también es una profesión en donde, como no hay tanta información, uno no sabe qué ruta seguir, ¿no? Y un poco esa es nuestra intención con el catálogo, que nos conozcan, que conozcan nuestra trayectoria y que sepan qué es lo que se puede hacer. La intención del catálogo Vestuario a Escena MX, 5º aniversario, una publicación que recaba actividades que esta asociación ha tenido, además de fotografías y bocetos de propuestas más destacadas de 18 diseñadoras y diseñadores. Que han marcado una diferencia, ya sea por las relaciones que hemos establecido o colaboraciones que hemos establecido a partir de este trabajo, o por los resultados que tuvimos, ¿no? Que es un diseño que a lo mejor nos gusta mucho o consideramos que tuvo mucho reconocimiento. El catálogo al que se refieren se presenta hoy miércoles a las 7 de la noche en el Jardín Escénico de Chapultepec. Ahí también se podrá adquirir, la entrada es libre, cupo limitado. El Abierto Mexicano de Diseño continúa en la Ciudad de México con una narrativa que perfila a favor de infancias y migraciones. Vamos a un par de colectivas, a 4 mujeres, a que fueran las curadoras de esta edición 2025. Ellas propusieron el tema de maleza, diseño en resistencia, y ellas crearon una exhibición nuclear, en este caso, que está compuesta por 4 parcelas que están regadas en el Centro de Cultura Digital, en Lago Algo,
en el Papalote Museo del Niño y también en la Cineteca Nacional. Exposiciones, muestra de uniformes, tacamaura, charlas y hasta diseño en pantalla grande. Con un ciclo de cine, pero también con una exhibición, nuestro concurso de novedades. Más detalles, consulta abierto cdmx.com. El artista mexicano Vera Rivas combina la inteligencia artificial con una profunda reflexión sobre memoria histórica en su más reciente obra. Mauricio Romo tiene los detalles. Pangea en el espacio latente es una residencia artística que busca la unión de saberes de distintos países. Es una recopilación de reflexiones y conocimientos de artistas en torno a la inteligencia artificial. Un territorio de posibilidad donde pues tal vez tenga sentido un poco el futuro. Artistas de distintas latitudes como Vera Rivas, que representa a México, se reúnen en esta residencia donde comparten experiencias para trazar una especie de cartografía de saberes. Todos nos une o nos atraviesa la cuestión escénica, desde la danza o lo teatral, pero que nos hemos movido un poco del lugar hacia esos otros espacios de teatralidad que no son específicamente o la danza contemporánea o el teatro de ficción, ¿no? La cuestión central es el uso de la inteligencia artificial como herramienta política y de aprendizaje que ha crecido exponencialmente y sin regulaciones. Tiene mucho que ver con la ética de aquel que la usa, y yo pienso que no hay una ética o no ha habido una ética respecto a su creación. No ha habido una forma de hacerse responsables de algo, de una herramienta tan grande, tan fuerte. Puede ser prácticamente un arma. La residencia artística Pangea en el espacio latente concluye el 5 de octubre en Dortmund, Alemania, y esa misma fecha iniciará el Beyond Gravity Festival, encuentro de artes digitales, danza y performance en el que Vera Rivas participará con el proyecto Uno no puede decir con certeza cuál es la brizna que rompe la espalda de un camello, en el que ahonda en la manipulación de las narrativas históricas y su impacto en la identidad social. 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día. Es Si las cosas fuesen como son, de Gabriel Escobar, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. Es una novela breve que está escrita en fragmentos, es en primera persona. La historia de una chica que se muda a la casa de su madre después de mucho tiempo de no verla, a causa de una separación, una ruptura de pareja. Y en ese regreso emergen un montón de fantasmas. Es un barrio retirado de la ciudad que ya tiene una atmósfera un poco deshabitada, bastante particular. Empecé a escribir y a leerme y a descubrir que había una voz que me permitía contar una historia. Bueno, leo con el 11. Quien haya leído 13 páginas por día ya habrá concluido el libro. Quienes leyeron a 12 páginas estarán a un par de días de terminar lo que aparece en pantalla, Lo que yo vi, de Laura Esquivel, editado por Suma. El X de hoy es de Malú y dice: recordar es volver al corazón, es compartir el mismo ritmo. Recuerden, la sala de lectura de aniversario, próximo sábado a las 17 horas en el Faro Cosmos. Bueno, y hoy se cumplen 16 años de la partida del poeta cubano Cintio Vitier. En su honor, el poema del día, Algo le falta a la tarde, que en alguna parte dice: algo le falta a la tarde, no están completos los pinos, y yo mirando a las nubes siento lo que no he sentido. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Mira, le voy a cambiar un poco. Si algo le falta a este mes, que no a la tarde, pues es el festejo que ya viene por ¿cuántos años, Miguel? ¿8? 8. 8 de Leo con 11. Y son 203 escritores los que Wow, el sábado. El sábado. Estota. Ahí donde fue el Cine Cosmos. Claro, muy ahí cerca de aquí del 11. Muy cerca del 11, muy cerca del lugar donde nació y vivió Laura Esquivel. Ay, qué bueno. Si se cruza, ella va a hablar de una palmera seguramente. Si se cruzan, la palmera sigue ahí. No me digas, ¿de qué lado estás? Bueno, enfrente. Si ves el Cosmos yendo al centro. Exacto. Y la palmera queda del lado izquierdo, en la calle Lauro Aguirre, que es la segunda calle después del circuito. Exacto. Esa es la colonia donde vivió. Ah, padrísimo. Muy politécnica. Oye, y cada vez más cerca el Cervantino.
Tienes razón, el 10 arranca. La otra semana, ¿hacemos La otra maletas, semana. Miguel? Hacemos maletas. Eso, vas a estar ahí, nos vas a estar contando en vivo, en directo, todo lo que ocurra en esta edición muy importante, lo mejor de la cultura mundial, ahí está en Guanajuato. Sí, oye, de eso y de otras cosas, porque hay que salirse de volada a hacer algo y regresar y estar en contacto, porque hay más. Este es bien movido, ferias y lo que quieras. Todo, sí. Miguel, felicidades por anticipar. Muchas Te debemos el gracias. cafecito mañana. Te vemos en la fiesta. Sí, pausa. 7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. Fue ratificado el nombramiento de Alejandro Encinas como embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Fue por mayoría de votos. Compareció ante el Senado la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, destacó avances en materia de bienestar social y seguridad. Otros factores que dijo han generado gobernabilidad y paz social en México. Aprueba la Cámara de Diputadas y Diputados una reforma para prohibir la venta de bebidas energizantes a personas menores de 18 años de edad. La iniciativa pasa ahora al Senado para continuar su proceso legislativo. Murió el fotoperiodista Yahya Bars en un ataque israelí. Antes de la invasión, Yahya se dedicaba a retratar infancias. Continúa su travesía hacia Gaza. La flotilla global Sumud actualmente se encuentran en la zona de más alto riesgo, ya que por el lugar han sido interceptadas o atacadas otras flotillas por el ejército de Israel. Alcanza el cuarto lugar del ranking mundial de la UCI el ciclista mexicano Isaac del Toro, un logro con el que continúa haciendo historia. 21 años de edad, un joven que ya se codea con la élite mundial de su especialidad. Sin duda alguna, este 2025, el año para Del Toro, que continúa cosechando éxito. Este miércoles, el equipo de Once Lab, Ana Cristina Olvera, se reunirá con infancias y adolescencias para establecer contacto con un astronauta. En punto de las 10 de la mañana será esta transmisión especial. Continúa en la capital el Abierto Mexicano de Diseño. El tema de este año es Maleza, diseño en resistencia. Nace de la unión de 4 curadoras, una edición que invita a la reflexión sobre la creatividad que nace en los márgenes, que transforma, dicen ellos, espacios y realidades. Y bueno, pues ahora vamos a tener una conversación precisamente sobre cómo se comporta a un año de que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum la opinión frente a su gobierno. Es muy interesante saber qué es lo que está opinando la ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos frente a este primer año de gestión. Hemos venido conociendo pues estos altos niveles de aprobación, a qué se deben, es de lo que queremos conversar, y también particularmente cuáles son los retos en este primer año de gobierno, cómo mexicanas y mexicanos pues aprecian precisamente esta gestión que está cumpliendo un año de este momento histórico, Guadalupe, de que él llegara por primera vez a nuestro país de vida independiente, en más de 200 años de vida independiente, pues una mujer a la presidencia de la República. Recordemos el día de las votaciones, 35 millones de mexicanas y mexicanos le dieron el sí al proyecto de la continuidad de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum Pardo encabezando precisamente la candidatura de Morena junto con aliados, la primera mujer y con una legitimidad impresionante. Ahora las y los mexicanos hacen este corte de caja, esta evaluación. Sabemos que ella el domingo estará en el Zócalo de la Ciudad de México en un informe rindiendo cuentas. Hizo uno precisamente el 1 de septiembre, como lo marca la Constitución, ante el Legislativo, informe que fue entregado, del que hemos visto la glosa en estos recientes días. Y bueno, viene ahora este recuento ante las y los mexicanos en una plaza pública en la que Morena ha destacado esta Cuarta Transformación en distintos momentos. Así que será importante conocerla, pero más importante conocer cómo llega evaluada. Más adelante, el tema.
Así es. Más adelante vamos a hablar sobre esto particularmente, cuáles son los retos también pues que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Por el momento vamos a dejar este tema y vámonos a directo pues con lo que tiene que ver con la información de ciencia y tecnología. Ya está preparado Carlos Guevara Casas con toda esta información. Ya le mencionábamos hace un momento, viene un momento muy importante que tiene que ver con una transmisión especial. Carlos, ¿ya estás listo? Cuéntanos más. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, Angélica, Lupita, buenos ¿Cómo días, estás, buenos Carlos? días también para usted. En efecto, tenemos un recordatorio porque en unos minutos, bueno, un poquito más adelante, tendremos una transmisión especial a las 10 de la mañana porque nuestra compañera Ana Cristina Olvera se va a reunir con niñas, niños, jóvenes mexicanos para establecer una comunicación, un contacto directo con un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Así que los esperamos, no se los puede perder porque esto es algo que no ha ocurrido antes en la televisión mexicana, es la primera vez y bueno, es algo muy especial. Ayer comentábamos, Angélica, Lupita, que todo niño, todo astronauta fue alguna vez un niño, una niña emocionado por ver quizá las estrellas, ver el espacio. En lo personal, yo no soy astronauta, pero sí lo quise ser. Oye, pero no pasaba que cuando te preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? Antes era que maestro, no sé, aeromoza a las niñas. Y ahora lo que dicen es astronauta, ingeniero en robótica. O youtuber, pero mejor que sea astronauta. Y bueno, muchos tuvimos una experiencia muy emocional, muy definitoria en las carreras, en la profesión, en lo que se desea hacer de grande, viendo las estrellas, viendo la naturaleza. Yo recuerdo haber visto la Vía Láctea por primera vez en un retorno en la noche de Puebla. Veníamos de la Sierra de Puebla, mis padres, unos amigos de ellos, otros niños y yo, y de repente nos detuvimos en la noche y yo dije, ¿qué pasó? Venía dormido para ver las estrellas y ahí pues fue una epifanía, no solo para mí, para muchos. Recuerdo las voces de los adultos también mirando el cielo, porque realmente nos conecta con con todo el cosmos, con el universo, con ser parte de algo muchísimo más grande y también le da un lugar correcto a todos nuestros problemas cotidianos, ¿no? Ahí está. ¿Qué edad tenías, Carlos? Yo creo que tenía como unos 7, 8 años. Ah, muy chiquito. Así que no se lo pierda. Así que, ¿de qué se va a tratar? Aquí se lo presentamos. Vamos a hacer historia espacial desde México y queremos que nos acompañes. Este miércoles 1 de octubre te esperamos en una transmisión especial para conectarnos desde el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional por primera vez en la historia de México para comunicarnos con una astronauta que se encuentra ahí viviendo y trabajando en el espacio y que niñas y niños mexicanos le hagan preguntas. Nos vemos a las 10 de la mañana por la señal de Canal 11. Así que no se lo puede perder. Y bueno, cambiamos de tema porque es miércoles de salud y empezamos con un estudio que acaba de ser publicado en la revista médica The Lancet porque pudiera ser el anuncio más importante en años para millones de niños con asma. Y es que resulta que un grupo de investigadores de Nueva Zelanda evaluaron la respuesta de 360 niños a 2 medicaciones distintas contra los ataques de asma. La de uso más común llamada salbutamol y otra que es una combinación de 2 medicamentos considerados por separado como menos efectivos. Sin embargo, los resultados indican que por cada 100 niños que usaron el inhalador, que es 2 en 1, hubo 18 ataques de asma menos al año. En promedio esto, por supuesto, bajaron 45% estos ataques en niños de 5 a 15 años sin que se detectaran efectos negativos en el desarrollo, sobre todo de sus pulmones. Se calcula que hasta 400 millones de personas en el mundo tienen asma, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de las cuales casi 9 millones son mexicanas. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en México, y el 10% de todos ellos pudieran ser menores. Y bueno, otro estudio sugiere que el sistema inmunológico humano puede activarse y prepararse para luchar contra una infección, escuche bien, solo con observar el rostro de una persona que está enferma. De acuerdo con los datos, incluso ver los síntomas más sutiles pueden desencadenar una respuesta en el cerebro que a su vez inmediatamente echa a andar el sistema inmunitario. La investigación que acaba de ser publicada en la revista Nature Neuroscience
se llevó a cabo con 248 voluntarios que observaron rostros creados por inteligencia artificial en un ambiente de realidad virtual mientras se les monitoreaba la actividad cerebral y la sangre para ver cómo estaban sus defensas. Algunos participantes en el estudio vieron avatares con aspecto enfermo entrando en su espacio personal, lo que activó el cerebro y las defensas. La reacción fue más rápida cuando los avatares invadieron precisamente este espacio más cercano a uno mismo. Esta investigación sugiere que una preparación inmunológica ante una amenaza percibida, cuando podemos ver a alguien con algunos síntomas, nuestro cuerpo reacciona de antemano para prepararnos. Bueno, también hay otra investigación ahora del Instituto Karolinska allá en Suecia, que acaba de ser publicada también esta semana en la revista médica British Medical Journal, y da cuenta de un análisis de sangre para poder predecir el riesgo de desarrollar una enfermedad hepática grave. La investigación utilizó datos médicos de más de 480,000 personas de Estocolmo entre 1985 y 1996, a las que se les hizo un seguimiento de hasta 30 años. Alrededor del 1.5% de ellas desarrolló enfermedades hepáticas graves como la cirrosis o el cáncer de hígado, o incluso llegaron a necesitar un trasplante de hígado. El modelo estadístico se basa en 5 factores: la edad, el sexo, niveles de 3 enzimas que produce el hígado y que son comunes y que se miden habitualmente durante los chequeos médicos de rutina. Su capacidad predictiva es del 88%. Esto significa mucho más, es más robusto y superior a lo que hay disponible hoy en día. Además, ya existe una calculadora en línea disponible para médicos que usted puede aquí observar en la dirección que ponemos en su pantalla, que es www.core.com. Ahí, si usted es médico, puede ingresar los datos de algún paciente. No sustituye ninguna otra prueba, pero sí puede ser algo importante en el futuro y en el presente para sus pacientes. Y bueno, ¿qué se requiere para conciliar el sueño? Porque si usted lo pierde como yo o como nuestros camarógrafos, incluso para poder tener un buen descanso, esto mismo se preguntaron en un artículo de la revista Nature y concluyeron que bastarían 2 cosas: activarse durante el día, tener algo de actividad física, por ejemplo, caminatas, y en la noche previo a dormir evitar luces brillantes. Ya sabe a qué nos referimos. Este texto, en el que se consultan a médicas y médicos especialistas en el ciclo circadiano, es decir, nuestra rutina de todos los días que tiene el cerebro y nuestro organismo en general, explican que evolutivamente los seres humanos condicionamos la vigilia a un día luminoso con mucha actividad y a noches evidentemente sin iluminación. En este sentido, el empleo de dispositivos móviles o estar en sitios demasiado iluminados en la noche interfiere con este proceso y con todo lo que hay en la fisiología del cuerpo humano, además de tener otros hábitos que causan inestabilidad, como dormir en diferentes horarios o cenar muy pesado. Las y los expertos advierten que la mala calidad del sueño podría incluso acortar hasta 5 años la esperanza de vida, para que usted lo tenga en cuenta ahora que se vaya a dormir y que elija qué tipo de cena va a elegir. Y bueno, ayer cambiamos rotundamente de tema. Ayer en La Paz, Baja California, se vivió un hito en el derecho mexicano, porque por primera vez la naturaleza, en este caso las ballenas del Golfo de Baja California, demandan la cancelación de megaproyectos de gas fósil que las ponen en riesgo. Si las empresas pueden demandar bajo una ficción legal cuando creen que hay una afectación en su contra, ¿cómo un ecosistema, un territorio, las especies que habitaban este planeta antes no podrían demandar cuando hay una afectación probada de este nivel? La transportación de gas a través de barcos gigantes incrementa los riesgos para estos cetáceos. Amenazas concretas, riesgos concretos, es la muerte de las ballenas por colisiones, ¿no?, con estos barcos. Estos maravillosos animales llegan a medir hasta 300 metros de longitud. La ballena azul, una de las más grandes, mide alrededor de 27 metros. Si quiere convertirse en guardianes o guardianas del Golfo de California, pueden firmar la carta a través de www.ecopornuestrofuturo.mx. Bueno, hasta aquí la información de ciencia y tecnología en 11 Lat matutino. No se pierda nuestra conexión con la Estación Espacial
internacional porque 11 Lab se va al espacio. Pues ahí está, Carlos. Oye, muy importante y siempre recordarlo, el sueño es vital en la vida de las personas para procurar la salud. Es un tema que además le hemos dado seguimiento aquí en Noticiero. Sí, también dormimos, le damos todo el seguimiento que podemos. Seguimiento así, mira. Pero que en realidad sí es algo que durante muchas décadas y quizá a lo largo de la historia de la humanidad no se le ha dado la importancia que ahora investigaciones durante los últimos 30, 35 años cada vez han ido acumulando. Y si somos realistas, en los últimos 6 o 7 años hemos podido acumular las suficientes evidencias como para saber que el sueño es una parte fundamental para la salud en general, para la prolongación de la vida, para estar en buena condición física e incluso para cuestiones de salud mental. Claro, y además es siempre la recomendación que nos han hecho los expertos, lo de que decías, de saber cómo nos vamos a dormir, en qué condiciones, sobre todo de la última ingesta de alimentos, y este tema del celular, o sea, alejarlo lo más posible, por lo menos una hora antes de irte a dormir, desconectar todos estos aparatos en tu misma habitación, no tener la televisión, nada de que es la que te arrulla y que la conectas, le pones temporalidad para que se apague sola, todo eso te distrae. Las ventanas tienen que tener unas cortinas oscuras para que la luz de fuera no te interrumpa. Un cuarto ventilado también es muy importante. Temperatura fresca. Muchas recomendaciones para tener un buen descanso. Si no lo hay, existe la escuela del sueño, ¿cómo se llama la de la UNAM? Clínica del Sueño. Clínica del Sueño, ahí te dan un tratamiento, es más, estudian la manera en que cómo duermes tú y ven cuáles son las alteraciones que presentas. Hay higiene del sueño, todas estas condiciones que nos llevan a propiciar un buen descanso y a dormir de manera adecuada, es lo que se conoce como higiene del sueño. Sí. Es el primer paso cuando usted tiene algún tipo de no sé, problema para conciliar el sueño y sobre todo también para descansar. Y hay que evitar que esto no evolucione a un problema que ya requiera medicamentos y un seguimiento psiquiátrico, porque sería el especialista, hay que decirlo sin miedo, el especialista que llevaría a cabo estos tratamientos es un psiquiatra, ¿no? Tomar en serio Tomar en serio, dormir es muy importante. Claro, sin importar los horarios, ni aunque la edad. Trabajes de madrugada. Luego no se puede. En fin, gracias Carlos. Nos vemos a las 10 en el enlace a la Estación Espacial Internacional con esta actividad Niñas y Niños desde el Planetario Luis Enrique Erro. Y vámonos con temas legislativos porque miren, importante lo que ocurrió ayer en el Senado. Hubo una ratificación al nombramiento de Alejandro Encinas como embajador de México ante la OEA. Lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí, pues, el momento en el que rinde protesta. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades. El ciudadano Encinas Rodríguez, ante la OEA, buscará impulsar políticas hemisféricas en materia de democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional, así como fortalecer alianzas y posiciones comunes entre países afines. Encinas tuvo un voto en contra, la panista Lili Telles, y la abstención del Partido Revolucionario Institucional. En esta comparecencia, Alejandro Encinas, donde rindió protesta, prometió que nuestro país va a promover en la OEA una agenda de seguridad hemisférica que tome en cuenta las nuevas amenazas en el mundo. Como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes, con una perspectiva integral y multidimensional con base en los principios de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía. También planteó la promoción del desarrollo regional, la defensa de los derechos humanos y una política feminista. El desarrollo de estándares internacionales en cuanto a los derechos humanos de personas en situación de pobreza, migrantes, mujeres, infancias, personas y pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas mayores, personas de la comunidad LGBTIQ, así como los derechos económicos, sociales y culturales.
Vámonos con información internacional importante, lo que está ocurriendo con la flotilla global Sumud. Sabemos que viajan más de 500 personas activistas en 51 barcos, esto con ayuda humanitaria. Bueno, pues sufrieron un ataque electrónico por parte de la Armada de Israel. Tiago Ávila, integrante del Comité de Liderazgo, informó que su barco y otros 2 más fueron rodeados por naves de Israel durante 15 minutos, lapso en que las comunicaciones fueron cortadas y los dispositivos desconectados. Por supuesto que se afectó la navegación, las cámaras, transmisiones en vivo y la comunicación con el exterior. Actualmente se encuentran a casi 100 millas náuticas, lo que representa menos de 200 kilómetros de la costa de Gaza, en lo que dicen es la zona de más alto riesgo, ya que en esa distancia han sido interceptadas o atacadas otras flotillas. También hay que recordar que una delegación de mexicanas y mexicanos forma parte de esta flotilla. Por ello, la Cancillería de nuestro país hizo un llamado para que se respete la integridad física y la seguridad de nuestras y nuestros connacionales. También señaló que quienes integran esta flotilla son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos. Ante los amagos del gobierno de Israel de interceptar los navíos para evitar que lleguen a la costa de la Franja de Gaza, la Cancillería mexicana solicitó que se respete el derecho internacional y también el derecho internacional humanitario. En Estados Unidos, las personas migrantes continúan bajo el asedio e intimidación por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. Incluso temen ya acudir a los tribunales para consultar cuál es su situación migratoria, porque precisamente hacia allá apuntan las redadas. Hay personas que han sido detenidas justo en ese momento. Una acción que dicen amenaza el debido proceso. Heriberto Martínez nos cuenta más. Agentes de ICE se han encargado de detener a personas inmigrantes en calles, centros de trabajo, granjas, en sus casas y hasta en los tribunales, donde acuden para defender su caso de migración. Activistas y abogados advierten que esta práctica amenaza el debido proceso, desalienta a los inmigrantes a asistir a las audiencias y socava la integridad del sistema de inmigración. En Nueva York, la policía enmascarada se coloca en los pasillos del tribunal para intimidar a las familias que realizan su proceso de inmigración de manera legal. En un caso más, una persona fue arrestada dentro del Tribunal Federal de Los Ángeles, en California. El hombre cruzó algunas palabras con la policía y enseguida lo abordaron. Le bajaron los pantalones y lo esposaron. Otra manera de intimidación es el número de agentes. En un caso, 11 oficiales arrestaron a una mujer peruana en la sala del tribunal después de que el juez cerró su caso para obtener una licencia de matrimonio con su prometido. Y el agente que la semana pasada empujó con extrema violencia a una mujer migrante ecuatoriana en un tribunal de Nueva York fue reinstalado a sus funciones. 11 Noticias, Heriberto Martínez. Y mira, ahí mismo en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, el ejército de Israel sigue atacando a la población palestina y destruyendo el territorio. Los recientes ataques cobraron ya la vida de otro periodista que documentaba la devastación de esta invasión. Mi compañera Anabel Ramírez nos cuenta la historia. Los ataques israelíes asesinaron al fotoperiodista Yahya Barzak, quien antes de la invasión trabajaba retratando a bebés. Yo soy Yahya Mohamed Barzak, soy fotógrafo, me especializo en fotografía de recién nacidos. Mi trabajo es lo más hermoso en mi vida. Previo al 7 de octubre de 2023 realizó sus últimas sesiones fotográficas y nunca pensó que días después su único objetivo sería sobrevivir y mantener a su familia a salvo. En los primeros días de pesadilla, como él se refería a los ataques israelíes, perdió a su hijo mayor. Se perdió. No sabíamos cómo sucedió. Lo sentí como si fuera el día del juicio final. Imagina perder a tu hijo en un lugar con tanques y la gente siendo asesinada mientras escapaba. Horas después se reencontraron para iniciar su camino de constante desplazamiento forzado y sufrimiento, en el que retrató un sinnúmero de ataques, muerte
y la destrucción de su ciudad. El joven fotoperiodista vio en redes sociales el libro fotográfico de un pequeño que había retratado antes de la invasión israelí. Estaba destruido entre los escombros. Toda la familia fue asesinada, incluido este niño. Nada quedó. Aparte, además de las ruinas de este libro fotográfico, estaba sosteniendo a este bebé hace solo unos días. Lo puse a dormir, le toqué los dedos y ahora está muerto por los misiles que lo atacaron. Yaya murió con el deseo de que la invasión terminara para todos y todas, pero aseguraba que lo deseaba especialmente para los niños y niñas. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump compartió una vez más su retórica antiinmigrante. Ahora comparó a las personas que habitan en la Unión Americana con una invasión militar, nos cuenta Norma Vargas. Frente a cientos de generales estadounidenses, el presidente Donald Trump dijo en un discurso que el país enfrenta una invasión interna, por lo que las Fuerzas Armadas deben estar listas para enfrentar lo que llamó amenaza. Como parte de su retórica antimigrante, Trump comparó a las personas extranjeras que están en Estados Unidos con una invasión militar. Esta gente no lleva uniforme, pero sufrimos una invasión interna y la estamos deteniendo rápidamente. Después de gastar billones de dólares defendiendo la frontera de países extranjeros con su ayuda, defenderemos las fronteras de nuestro país a partir de ahora. No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme. Al menos cuando llevan uniforme se les puede eliminar. De esta manera justificó el despliegue de las Fuerzas Armadas, como la Guardia Nacional, para disolver manifestaciones y resguardar la seguridad de los centros de detención del Servicio de Migración, y anunció el despliegue de tropas en ciudades gobernadas por demócratas, principalmente la ciudad de Chicago. Esta fue una reunión inusual en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, a la que acudió Trump por invitación del secretario de Guerra Pete Hegseth. Ahí, el líder del Pentágono anunció la imposición de nuevas directrices para, dijo, restaurar la figura del ejército. Francamente es agotador observar formaciones de combate o cualquier formación y ver tropas obesas. Así que ya seas un ranger aerotransportado o un ranger de silla, un soldado raso recién llegado o un general de 4 estrellas, debes cumplir con los estándares de altura y peso y aprobar las pruebas de aptitud física. Pete Hegseth afirmó que los ascensos ya no se basarán en razas ni cuotas de género. 11 Noticias. El grupo Hamás no ha dado una respuesta aún al plan unilateral que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para supuestamente terminar con el genocidio en Gaza. No obstante, Qatar, uno de los negociadores, informó que Hamás estudiará de forma responsable la propuesta. Donald Trump refirió que la organización tiene 3 días para responder. Vamos a darles unos 3 o 4 días, veremos cómo va. Todos los países árabes se han sumado, todos los países musulmanes se han sumado. Israel ha aceptado, solo estamos esperando a Hamás, y Hamás lo hará o no. Y si no lo hace, será un final muy triste. Vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. A un año de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en estos primeros 12 meses el 78% de aprobación, cifra que la coloca como una de las mandatarias mejor evaluadas en las últimas 2 décadas, de acuerdo con la encuesta de ENCOL publicada por el periódico El País. 18% de las y los mexicanos desaprueban su trabajo, 4% no se inclina hacia ningún lado, cifras que superan incluso el 72% de aprobación de su antecesor, el expresidente López Obrador. En la conferencia matutina, el Gobierno de México anunció que enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General del Agua y el artículo 4 constitucional, en donde se decreta que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua. Informa la Embajada de Estados Unidos en México que ante la falta de asignación de fondos, su cuenta de X no se va a actualizar de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre temas de seguridad y protección ciudadana.
Clausuran temporalmente el festival de cerveza Oktoberfest, esto en Múnich, Alemania, tras recibir amenazas relacionadas a un incendio y a una serie de explosiones en el norte de esa ciudad que dejaron una persona sin vida y decenas más heridas. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias como siempre por su atención y compañía. Los esperamos el día de mañana. Que tenga un excelente miércoles y agradecer sobre todo a quienes nos escriben Guadalupe a través de nuestra transmisión en YouTube. Saludos a Tlaxcala, a Azcapotzalco, a Guadalajara y hasta Baja California. A todos ellos muchísimas gracias por escribirnos y por supuesto que nos vemos y nos escuchamos mañana. Mañana, ahora los dejamos con una transmisión de la entrevista a Julieta Fierro, divulgadora científica del programa En Persona. Buenos días.